Buenas noches, ¿cómo están todos? El live de esta noche es un live con una persona muy especial para mí. El live de esta noche es con una psicólogo. Para esos pacientes que siempre mando para el psicólogo y me dicen, ¿qué es eso? Yo no estoy loca. Claro que no, yo no lo necesito. Por favor, ellos me dicen así. Doctora, por favor, yo no necesito psicólogo, yo estoy súper bien en este proceso. Eso sí, no duermo, tengo ataques de rabia, he tratado muy mal a mis familiares, pero, o sea, no necesito ningún apoyo psicológico. Gracias a todos los que se conectan. Hola Norman, ¿cómo estás? Gracias a todos los que se conectan. Aquí ya se conectó Siboney Pérez aquí pedí la invitación. Gracias a todos los que siempre se conectan hoy domingo, de verdad, que les llega a la varallita. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Sibo? Excelente. ¿Y tú? Bien, gracias a papá Dios. Sibo es psicólogo y me dijo, ahorita le dije, Sibo, ¿qué quieres que diga de ti, de ese currículo tan extenso que tienes y que continúa? O sea, porque ella sí es literalmente continúa. De seguro ahorita estaba así estudiando, haciendo un webinar, haciendo esas cosas que ella hace. Ella me mencionó, bueno, menciona lo de psiconcología. Y yo siempre empiezo los lives de la misma forma, porque es muy fácil para todos nosotros saber de repente que es un oncólogo, que es un cirujano, que es un gastroenterólogo, pero yo quisiera que tú le comentaras a los que nos escuchan qué es un psicólogo, qué hace un psicólogo y qué hace un psicooncólogo. Bueno, como psicólogos nosotros estamos preparados, formados para brindar asesoría, apoyo psicológico a las personas en lo que tiene que ver no solamente con su bienestar emocional, su bienestar psicológico, mental, sino también que ayudamos a restablecer ese bienestar cuando lo sienten que lo han perdido por X razón. Entonces, estudiamos la conducta, las emociones, la mente, ¿no? En su integridad. Los tres, porque hay una interconexión. ¿Qué hace un psicooncólogo? Es aplicar esto justamente especializado en la parte del paciente oncológico, porque de todas las enfermedades crónicas, el paciente oncológico es uno, primero, de los más estudiados de todo punto de vista, y desde el punto de vista psicológico necesita un acompañamiento muy especial porque sabemos las connotaciones que tiene la parte del diagnóstico oncológico. Entonces el psicooncólogo no solamente trabaja con el paciente oncológico, sino también con su entorno, con sus familiares, porque cuando se da un diagnóstico de esa naturaleza se impacta todo. Se impacta no solamente el paciente, sino que también se impacta el núcleo familiar. Entonces trabajamos con el paciente desde el momento que se le da el diagnóstico por sus distintas fases e incluso cuando está en las últimas fases del tratamiento o que ya está en cuidados paliativos. También ayudamos desde el punto de vista tanatológico a ese tránsito, a que el paciente se vaya tranquilo, y trabajamos entonces el aspecto de duelo de los familiares, de los parientes, de los amigos, porque por todo lo que mueve este paciente. Entonces, por eso es la parte de la psiconcología. Es una especialidad dentro de la psicología. Sí, y justamente, bueno, no sé si escuchaste esa parte antes que tú te conectaras. Justo cuando me conecté yo le decía que yo siempre envío a todos los pacientes, bueno, yo envío a todo el mundo, quien me conoce y sabe que yo envío a todos amigos, a todo el mundo, yo envío a todo el mundo, vecinos, todo el mundo, al psicólogo. Y que bueno, en ocasiones el paciente me dice así como que, no, yo no lo necesito, por favor, yo puedo con esto. Claro que no, pero entonces tú de repente escuchas, eso sí, doctora, ¿sabes? No puedo dormir porque esos pensamientos los tengo en esa mente rumiante, porque yo siempre le digo al paciente, tú puedes de repente dejar de comer si a ti te da la gana en un acto de rebeldía, pero callar la mente es muy complejo. Entonces me dice, no lo necesito, pero viene el esposo y me dice, está con unos ataques de pánico, está con unos ataques de ira, está respondiéndole mal a todo el mundo. Entonces yo me quedo como que de verdad no lo necesita. ¿Qué podrías tú decirle a los pacientes míos que están conectados? Porque ellos saben que yo los envío y ellos me dicen, sí, yo voy a llamar, y no llaman nada. ¿Qué podrías tú comentarle? ¿Qué podrías tú decirle de cómo se les puede brindar el sentirse mejor allí? De por qué, cómo tú les dirías, mira, ve, tomando en cuenta siempre lo que tú me has comentado, que cada persona tiene su proceso.
Sí, fíjate lo que para estos pacientes, hay muchos pacientes que están en un estado vamos a ver, de negación o de que no lo necesito porque se quieren hacer fuertes o por estereotipos, ideas preconcebidas acerca de lo que significa ir a un psicólogo. Ir a un psicólogo no es ni para un psiquiatra es estar loco, simplemente es reconocer que no tengo en estos momentos las herramientas, los recursos para manejar lo que tengo que manejar, para manejar mis estados anímicos, mis estados emocionales, y nosotros simplemente es ofrecer un apoyo, ese acompañamiento y lograr incluso trabajar con algunas creencias, con algunos patrones de comportamientos, de actitudes que afectan la salud, que es la parte psicológica. Ahora, ir a un psicólogo es justamente encontrar un espacio, Francesca, de primero ético, de confianza, de tranquilidad, de honestidad, porque donde se va a respetar al paciente, no va a haber una censura, no va a haber un juicio, no va a haber algo que le digamos tienes que hacer o no, porque se respeta la autonomía del paciente y la capacidad de decisión del paciente. Y si no crees, o sea, te aseguro que ir es salir por lo menos sintiéndote liberado en el sentido que estás descargando, estás drenando algo que en un momento sientes, esos pensamientos que te pueden aturdir, que te pueden traer sin sueño, causar insomnio, trastorno de alimentación X. Vas a encontrar algo como me descargué, hice catarsis, drené, y eso me lo dicen a mis pacientes, sobre todo incluso los primeros, cuando yo les pregunto, ¿cómo te sientes ahora que has hablado? Y me dicen, siento que me quité un peso de encima, porque no va a haber ningún juicio, no va a haber algo de que te vamos a censurar nada, porque no es nuestro papel no es ser un juez, no es un censurador, sino simplemente dar las herramientas, y que el paciente descubra cuáles son sus recursos internos y externos para salir lo mejor posible de una situación que lo está perturbando, que lo está afectando. Entonces, para eso es importante ir al psicólogo y como personal de salud estamos para servir al otro de la manera más honesta, más transparente posible. Yo creo, y sin ánimo de menospreciar otras profesiones, pero la comunicación que se establece entre el paciente y el terapeuta es una de las comunicaciones más honestas que existe, porque uno no le va a decir al paciente lo que el paciente quiere escuchar o lo que le dicen sus amigos de buena fe, con buena intención. Uno le va a decir al paciente, primero, respetando sus ritmos, y dos, respetando todo su psicobiografía, todo su acontecer, toda su cotidianidad, aquello que le va a resultar en beneficio. Entonces, creo que es una de las comunicaciones más honestas y transparentes que puede haber. Porque no lo Es hacemos para verdad. quedar bien con el paciente, lo hacemos para ayudar al paciente. Sí, me consta. Importante cuando mencionabas lo del familiar, porque en ocasiones es el familiar el que me dice necesito el apoyo psicológico. Por aquí te saludó Duarte 4240, lo dije como lenta, te puso saludos Siboney. Habitualmente, por aquí aprovecho y saludo a Vianet Tirado, a mi colega radioterapeuta, y a Julio Duque, mi colega reumatólogo que siempre está conectado. Muchísimas gracias. Y por aquí tengo varias personas, tengo a Zulay, tengo a Carmen Magnolia, por ahí vi a Rosa, vi a Nelson, pacientes míos, gracias por conectarse. Tú eres una invitada regular. Los live contigo siempre son, habitualmente voy yo, pico adelante, te digo los temas que quiero hablar, tengo casi que una lista por mí te invitar a todos los domingos, pero este tema particularmente me lo diste tú. Yo quisiera que le expliques a los que nos están escuchando qué te motivó tú a darnos ese tema, cómo dar el diagnóstico en oncología, cómo dar el diagnóstico en oncología, qué hacemos allí. Justamente me llama por la parte de que trabajo la psico-oncología y lo otro porque tengo pacientes oncológicos que cuando les he preguntado y hago toda la parte de la entrevista para ver cómo lo voy a apoyar, cómo lo voy a ayudar, me encuentro con que la parte del diagnóstico psicológico puede jugar o a favor o en contra la forma, la manera en que el médico se lo ha transmitido. Porque, ¿qué implica dar un diagnóstico oncológico? Sobre todo, o sea, cualquier diagnóstico que se vaya a dar puede causar algunas inquietudes al médico, pero en el caso del diagnóstico oncológico, sabemos que es una información que es capaz de alterar de manera dramática y drástica la vida de una persona, la visión de una persona en cuanto a su futuro.
Entonces, esto va a tener, ese diagnóstico va a tener un impacto emocional intenso porque la persona se ve amenazada en su vida, se ve amenazada en todo lo que a partir de aquí y a futuro va a determinar su vida, su destino. Le va a causar dolor, malestar, sufrimiento, niveles altos de estrés e incertidumbre. Entonces, hay que tomar en cuenta todo esto que muchas veces me he encontrado con los pacientes cuando veo y me dicen, para el médico soy una historia más, para el médico no soy un paciente, para el médico no soy una persona, para el médico soy un carcinoma, para el médico soy tal cosa. Entonces eso me llamó la atención, ¿qué está pasando aquí? Porque las investigaciones, Francesca, han demostrado que cuando al paciente se le toma en cuenta y se le da un tratamiento comunicacional tomando en cuenta sus emociones, su estado anímico y todo aquello que es ansiedad o depresión tiende a minimizarse. Y de hecho se han hecho en los estudios, tanto con grupos controles como con grupos experimentales, que cuando se toma en cuenta estos elementos, la afectación a nivel de ansiedad y depresión es muchísimo menor, porque hay que tomar en cuenta lo que para el paciente, cada paciente es distinto, es una verdad soportable. ¿Y qué es una verdad soportable para el paciente y para los que nos están oyendo? Y sé que hay médicos, qué bueno, porque es esa información cierta que va a cambiar o puede el paciente en un momento asumir, digerir, procesar y enfrentar. Entonces, esa verdad soportable es como, tiene las características de cualquier medicina o de cualquier droga. ¿Qué significa esto? Es una manera de que tiene una prescripción, cuando tú se lo vas a comunicar, tiene una forma de contraindicaciones, de efectos colaterales, de efectos deseados, tiene una posología, tiene una presentación, tiene una forma de suministro, la forma en que tú des el diagnóstico. Entonces, hacer eso, que sea una verdad soportable para el paciente, incluso tomando en cuenta lo que conocemos en oncología, en psicooncología, lo que es la ética de los mínimos. ¿Qué es esto? Uno, considerar toda la dimensión, la multidimensionalidad del ser humano, número uno. Y dos, el principio de autonomía del paciente en cuanto a que sea capaz de decidir qué quiere en cuanto a la información que se le va a administrar y suministrar. Dos, el principio de beneficencia, que es hacer el bien, debe estar por encima del principio de no maleficencia, que es no dañar. Recordemos que hay un aforismo dentro de la medicina que se llama o se dice primum non nocere, que significa es lo primero es no hacer daño. Y la forma en que comuniquemos y se diga este diagnóstico hace una diferencia entre ese paciente que se puede adherir al tratamiento o ese paciente que se entrega y se echa a morir. Porque una cosa es que como médico se sepa lo que hay que hacer, todo lo que tiene que ver con el tratamiento, los medicamentos, etcétera, y otra es cómo hacerlo, ¿sí? Cómo hacerlo. Y lo que le da sentido a lo que se dice, Francesca, y lo que me están oyendo, es el cómo lo decimos. O sea, lo que le da sentido a lo que decimos es cómo lo decimos. Y por eso es que la comunicación en la parte de oncología es importante. O sea, en cualquier área es importante. Pero en esta área, en la área médica de oncología, mucho más por el tipo de diagnóstico que se da, por todas las connotaciones, por todas las creencias que hay y todos los significados que hay asociados a un diagnóstico o cuando un paciente escucha la palabra cáncer, bien sea porque lo ha vivido de cerca como un familiar y ha visto cómo se presenta la enfermedad, o bien porque se lo están dando. Entonces es como que aquí no es que yo tenga una historia por delante, yo no tengo un número, yo tengo una persona que le voy a impactar su vida en el presente y a futuro según cómo le diga las cosas y tomando en consideración unos elementos para dar ese diagnóstico, que no es fácil, que es complejo,
pero que requiere, como te decía, en la parte de la droga, que requiere formas de administrar tiene unas dosis, unas pautas para cumplir, como para decirlo. Fíjate, un ejemplo, yo tuve una paciente que tuvo una hija, su hija como de 9, 10 años, que le habían diagnosticado leucemia. La mamá estaba en el hospital, porque la niña presentó una emergencia, y cuando sale el médico, sale todo del cuarto al pasillo del hospital, aquí en Caracas, ella le pregunta al médico, le dice, ¿qué tiene mi hija? Y el médico en pleno pasillo, donde habían otras mamás, donde había cosas, personas, le dice, es que tu hija lo que tiene es leucemia. Mi paciente se desmayó. A mí me parece que eso es un acto agresivo, violento, desconsiderado. Eso es como lo que se puede denominar un encarnizamiento terapéutico. ¿Cómo tú vas a dar un diagnóstico, primero que es la hija, una niña, y se lo estás diciendo en un espacio, en un contexto, en un medio, donde no lo estás considerando, porque no es dar un diagnóstico por darlo y tú pasar al próximo paciente porque estás apurado por atender pacientes o porque tienes la consulta llena, sino que cuando vayas a dar ese paciente, tienes una cantidad de situaciones que considerar y una cantidad de preguntas que como médico debes hacerte previo a dar ese diagnóstico. Por eso es que propuse el tema, por la cantidad de pacientes que me han dado esto, con otro paciente médico con un cáncer, y el médico le dijo, bueno, como eres médico ya tú sabes lo que te espera, ya tú sabes cuál es el proceso que vas a pasar. Discúlpeme, doctor. En ese momento, esa persona es un profesional de la medicina, no es médico, es una persona, es un paciente sufriente que está oyendo un diagnóstico, que puede saber de medicina, puede saber muchas cosas, pero en ese momento su mente, toda su emocionalidad, no lo está procesando como médico, lo está procesando como un ser humano impactado en su dimensión biológica, en su dimensión cognitiva, en su dimensión emocional, en su dimensión socioecológica, en su dimensión espiritual. Entonces no es que porque sea médico ya sabe lo que le espera. Eso puede venir después, pero no en los primeros momentos. Pues eso es por eso te digo del encarnizamiento terapéutico, y por eso te propuse el tema, que se conozca el tema y donde los médicos se preparen para poder dar estos diagnósticos, porque hay preguntas que el médico debe contestarse previo a dar ese diagnóstico y las cosas que debe tomar en consideración, porque si hay algo que puede hacer nuestro trabajo más fácil, y el de ustedes que trabajan más con este tipo de pacientes también, es que lo hagamos, Francesca, desde el corazón, que lo hagamos con honestidad, que lo hagamos siendo sinceros, cercano con la persona que tenemos delante. No es un número, no es un solo diagnóstico. O sea, es una persona, porque el médico tiene que tener en cuenta que trata con personas que tienen enfermedades. Eso es distinto a decir, estoy tratando esta enfermedad en este paciente. Es primero Sí, ver bueno, la de hecho hay persona. un dicho en medicina que dice que las enfermedades no existen, existen personas que tienen enfermedades. Así es, entonces eso no lo podemos perder de vista. No lo podemos perder de vista. Y los médicos mucho menos. Sí, tú mencionaste por aquí para leer un poquito los comentarios, alguien mencionó por allí que es su esposo quien no lo acepta, que lo nota por los cambios de ánimo. Y por aquí Nelson me comentó cositas bonitas y bellas. Nelson es un paciente que amo. Bueno, yo tengo muchos pacientes que amo, porque decir, mencionaste a Nelson y no me mencionaste a mí. Y siempre les digo que muchísimas gracias por conectarse. Tú mencionaste dos palabras que anoté que son importantes. Uno, lo mencionaste al principio, la negación del paciente. Siempre el paciente llega y bueno, vivimos una situación país, sabemos, economía, no vamos a hablar de eso, todo eso retrasa el tratamiento, retrasa el diagnóstico, pero un punto importantísimo que retrasa es la negación del paciente. Entonces el paciente está negado cuando apenas siente la pelotica que mide 1 centímetro, que es allí, cuando tiene el 99% de probabilidad de curarse, pero ya cuando esa pelotica mide 10 centímetros y molesta y fastidia, y ya se me está notando en el escote y ya me huele mal y ya la gente, ahí es cuando voy a ir. Entonces ahí ya la probabilidad de cura es menor. Entonces cuando uno hace como que no, como que concha, lo hubiese medido cuando tenía la pelotica 1 centímetro. Y otra cosa que mencionaste, segunda,
que es súper, súper importante. Ya tenemos ese paciente, ajá, ya no está en negación, ya consiguió todo, la adherencia al tratamiento. Porque el éxito del tratamiento va, entonces el paciente a veces me dice, pero ¿por qué no funcionó? Entonces yo, pero ya va, ven acá, esto no lo hiciste, esto aquí, cuando te dijeron tal, porque claro, entonces cuando no hay una empatía, un rapport con el paciente, entonces el paciente no te pregunta, tú no le contestas, tú a veces das por sobreentendido que él entendió porque ya tú se lo dijiste, pero él está en ese momento en un shock emocional. Entonces siempre le digo al paciente, pregúnteme. Ay, pero es la misma pregunta, pregúntale otra vez, ¿cuál es el problema? Es que, bueno, no sé nada de eso. Es que, ¿cómo vas a saber de eso? ¿Por qué tenías que saber de eso? Ni yo sabía de eso cuando era internista solo. Yo ni siquiera sabía que existían los oncólogos médicos. Yo pensaba que ya había solamente oncólogos, no sabía que existían cirujanos ni nada de eso. Entonces son cosas que no tiene que saber, siempre digo, no le dé pena, pregunte 1000 veces. Fíjate una cosa, Sigo, que primero que es bonito y que cómo te preocupas por todo ese tema, porque es súper importante. ¿Qué factores crees tú que están jugando en contra de esos médicos o a favor? ¿Qué pasa allí que no tiene como que esa asertividad a la hora de dar ese diagnóstico? ¿Qué crees tú que pueda estar pasando en esos médicos? Pueden estar influyendo varias cosas. Uno, el hecho de tener una consulta llena de muchos pacientes y atentar atendiendo muchos pacientes, porque cada vez aquí también sabemos que en las circunstancias hay médicos, menos especialidades, entonces las consultas están más abarrotadas. En los hospitales las cosas funcionan de manera distinta, entonces eso puede ser que esté influyendo. Otro, que a lo mejor en las escuelas de medicina no se les prepara a los médicos desde el punto de vista de prepararlos en este sentido, cómo comunicar cosas a los pacientes, que lo vamos a tratar, y muchas veces lo aprenden es por ensayo, error y la misma práctica, y a lo mejor creen que lo están haciendo bien en su buena fe, pero no, hay cosas que, oye, se han estudiado, que se están haciendo investigaciones, qué cosa es lo que puede ayudar y qué no ayudar. Y lo otro es como que llega un momento en que quizás de ver tantos pacientes, entra como que una especie de insensibilización o se están desensibilizando frente a la persona, frente al que tienen enfrente. Entonces es como que es uno más, sigo dando diagnóstico y entonces no me preocupa el impacto que eso pueda tener. Pero el asunto es, y aquí es el llamado a la reflexión, que sí hay un impacto. Hay un impacto porque la persona, el paciente, Francesca, puede venir con cierta sospecha de qué es lo que le pasa, qué es lo que tiene, ¿sí? Pero no necesariamente esa información es correcta, es cierta. ¿Por qué? Y sobre todo se ve en los pacientes oncológicos, que es un paciente que está sometido a tratamientos interdisciplinarios por la misma característica de la enfermedad. Entonces ese es un paciente que oye muchas cosas de sus médicos tratantes, oye muchas cosas de otros pacientes, de los familiares, de los medios de comunicación, del doctor Google. Entonces, esa información, por supuesto, se está procesando, pero no toda es cierta, no toda es verdad. Entonces, el médico, por eso es importante también, cuando hable con el paciente, es qué tanto sabe, hasta dónde sabe, para que pues, justamente pueda tener la oportunidad de corregir esas distorsiones o errores en la información. Y también asegurarse si el paciente que tiene enfrente, porque no todos son iguales, quiere conocer toda la información. Porque hay pacientes ¡Epa, que me no. encantó eso! Hay pacientes que no. Entonces, lo primero es, por eso te decía, el médico tiene que, antes de dar el diagnóstico, asegurarse de él tener algunas respuestas a sus propias inquietudes, porque son válidas. Por ejemplo, si este paciente no quiere saber, ¿cómo lo sé? Porque el doctor no es adivino. ¿Cómo sé si este paciente? Entonces, para eso tiene que indagar. Saber hasta dónde va a informar en caso de que sea un paciente que no quiere saber toda la información. Si el paciente le pregunta, doctor, me voy a morir, y resulta que es un diagnóstico con un pronóstico bastante delicado, hasta dónde voy a transmitir ese conocimiento que yo tengo, hasta dónde es comunicación y hasta dónde va más allá quizás de consideraciones hasta éticas, morales. Si el doctor viene porque ve en el médico digamos una figura de autoridad y le pregunta, doctor, ¿me opero o no me opero? Entonces, ¿hasta dónde interviene
las recomendaciones o hasta dónde voy a influir yo en ese paciente y en la libre determinación y autonomía de decisión de ese paciente. Hasta dónde, si por ejemplo el paciente dice, no sé qué lo quiero decir a mi familia, eso hay que respetarlo porque es un derecho del paciente, que no es lo mismo cuando la familia dice, no se lo digamos al paciente, porque entonces ahí está operando la conspiración del silencio y eso no es respetar justamente al paciente. El deber del médico es con el paciente, no con la familia. Lo otro también es, si el paciente está en esa fase terminal, que está ya en cuidados paliativos, hasta dónde voy a hacer los esfuerzos terapéuticos, hasta dónde voy a acompañar, hasta dónde va a ser esa actitud paliativa, hasta dónde voy a acompañar a la familia en la claudicación familiar, porque sabemos que un diagnóstico de cáncer en una fase lleva a la claudicación familiar porque hay agotamiento de recursos de toda índole. Entonces, cómo ayudar también al paciente a que tome las mejores decisiones para él, respetando ese derecho a ser autónomo en su capacidad de tomar las decisiones que él mejor considere. Entonces, todos estos factores, Francesca, lo tiene que manejar el médico para saber, ok, si este paciente quiere saber todo el diagnóstico, ¿cómo se lo voy a decir? Si este es un paciente que me dice, no quiero saber todo el diagnóstico, ¿qué voy a hacer? Entonces, por eso te hablaba de que tiene una manera de administrarse la información en eso de cuánta es la verdad soportable para una paciente en particular, donde hay que tomar en cuenta la historia de ese paciente, las creencias de ese paciente, el nivel educativo, los recursos y apoyos sociales, emocionales, familiares que ese paciente tenga. No podemos por eso tirar la boca a jarro el diagnóstico, porque hay personas que se han querido suicidar después de un diagnóstico, y me ha pasado con pacientes. Entonces, el hecho de que respete al paciente, que sea empático con ese paciente, pues es importante porque es una figura de autoridad quien está dando un diagnóstico, y en ese momento ese médico se convierte en quizás el salvavidas que la persona siente que tiene y el de cual se va a agarrar para tener su mejor opción. Por eso es importante este aspecto. Sí, fíjate, tú primero quería saludar a Gustavo Parte, que está conectado, que siempre se me escapa para los lives, a la doctora Isa Manso, de verdad para mí es un placer, cada vez que yo veo que usted está allí yo me pongo nerviosa. Fíjate algo, Sibo, tú mencionabas todo eso que uno tiene que saber y me cansé, dije, wow, eso es ser oncólogo, no me cansé, pero tienes toda la razón, sí, y uno lo sabe porque uno lo ve en el paciente, de hecho, cuando traen, por ejemplo, un CD de una tomografía, esperando ver la respuesta a un tratamiento, yo veo al paciente cuando me da la tomografía, yo veo que, yo le digo, ¿te salió bien? Está más pequeño. Ah, ok, doctora. Y le digo, ay, ¿tienes otra duda, otra pregunta? No. Y tengo el otro, ¿pero qué significa eso? Que más pequeño, no entendí. Para ver dónde lo está viendo usted, señálemelo. Entonces tú ya sabes más o menos quién es el que quiere saber todo, quién es el que no quiere saber nada. A veces ellos me dejan los CDs incluso días antes, y cuando llegan a la consulta, yo esperando que me pregunten por los CDs, y se los devuelvo y que, ok, doctora, ¿y cómo va todo? Y yo así como que no me va a preguntar nada por los CDs que acabo de ver. O sea, uno lo puede más o menos vislumbrar. Fíjate, primero quería decirle que me sigan en mi canal de YouTube, gracias, y que segundo, no se me escribe ahí a dónde te pueden contactar, Sigo, para que te hagas publicidad tú misma. ¿Dónde te pueden contactar? En Instagram, en Siboney Pérez B, me consiguen, y en Twitter también, y en mi página web, Siboney Pérez B, o por mi teléfono, 0414-235-8103. Ahí estoy en las redes y en mi teléfono. Estoy a la orden para estas cosas porque sé, te digo, por los pacientes que tengo, que he tenido como que el rescate de emergencia por muchas cosas que están sucediendo en la parte de estos diagnósticos, porque muchas veces se olvida, Francesca, es eso de preguntarle también al paciente, esto cómo impacta su vida y cómo impacta su futuro. ¿Cómo lo impacta ahora? Porque hay pacientes que de repente dicen, esto cambia por completo, sí, les cambia por completo en la vida, pero se piensan más en los hijos, piensan más en el esposo, piensan más, hasta en caso de niños, que es otra forma de que también hay que trabajarlo, incluso les preocupa hasta con quién van a dejar su mascota.
Entonces hay que Eso es lo que te iba a preguntar. decir, las plantas, ¿qué pasa? Las plantas son Por súper eso, importantes entonces, para las es pacientes. preguntarle, es como preguntarle esto, o sea, por eso es que es importante que el médico les pregunte hasta dónde quiere saber, si el médico o si ese paciente quiere que el médico le diga a otro familiar la información completa porque él no está en la capacidad de manejarlo, si quiere compañía de otro momento, si, qué necesita. El médico tiene que también que preguntarle por ciertos temores, por ciertas preocupaciones, porque recordemos que hay una, digamos, una maraña cognitiva que se forma por negación, por ansiedad, que no se procesa la información, no está en ese momento en capacidad de procesar todo lo que el médico está diciendo. El médico tiene incluso que asegurarse de que el paciente está comprendiendo la información que le está dando en ese momento. Y sí, Francesca, hay personas Porque que el te pueden... mensaje, ¿cómo es que me dijiste tú? El mensaje es la responsabilidad de quien lo emite, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, uno es responsable, o sea, de asegurarse que él está entendiendo, porque ahí hay una responsabilidad de parte del médico, o sea, agotar todos los medios para que el paciente comprenda esa información de verdad tolerable, de verdad soportable en un momento dado. Posiblemente no haya que soltar toda la información en una primera consulta, sino en la siguiente. Y posiblemente ese paciente que te dice, no, no quiero saber más nada, ¿y cómo está usted? Ahí es parte del doctor, como también indagar a qué se debe que no me quieras preguntar más nada, de verdad todo está bien como te lo estoy diciendo, no tienes ninguna pregunta, es que no quieres realmente saber, o sea, porque quedarse con la sola respuesta, a veces el paciente hay cosas que no quiere decir, pero no porque en ese momento no puede decirlas o no las puede expresar. Entonces, esos silencios también hay que saberlos interpretar. Porque si a mí un paciente viene y me dice, no, yo estoy bien, y me lo dicen, yo no me puedo quedar con ese estoy bien, porque posiblemente sea un autoengaño del paciente, un mecanismo de defensa. Entonces hay que ir más allá, indagando esos temores, indagando las preocupaciones, indagando qué es lo cómo esto altera su vida, cómo esto lo va a transformar, y sobre todo eso, con qué cosas cuenta, porque parte de las cosas, aún en diagnósticos, y también, y lo puse en mis redes hace 2 semanas, creo, que puse que curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. A veces como médico no se tiene más herramientas, y lo hemos hablado, no hay más herramientas, pero siempre dar esa palabra de consuelo, dar esa palabra de afecto, dar esa palabra de cariño y dar incluso esperanza, no frente a los malos pronósticos, sino dar una esperanza con apoyo. Y hoy leía que el Dalai Lama decía que cuando se pierde la esperanza es la mayor catástrofe que puede tener el ser humano, porque la esperanza es un punto de apoyo, aún en los momentos difíciles, aún frente a un diagnóstico. Y como lo hemos dicho en otras oportunidades, Francesca, en los otros lives que hemos hecho, la palabra cáncer no es sinónimo de muerte. ¿Qué hago también? Y por eso es que es importante la comunicación y este tema, para lograr esa adherencia al tratamiento, para que todos esos recursos que el paciente pueda tener se pongan al servicio de recuperar la salud y de aumentar la probabilidad de sobrevivencia del paciente. Y de que no vaya a caer en recidiva, sino que más bien se mantenga como un sobreviviente del cáncer, porque los hay. O sea, así 28 como hay millones de personas ahorita en el mundo sobrevivieron al cáncer. el cáncer, y ayer y hoy hubo unas jornadas oncológicas donde hubo buenos nuevos tratamientos y todo. Este es un aspecto que permanentemente está evolucionando, y también la parte de apoyo psicoterapéutico al paciente oncológico, además de otros pacientes, los cardiópatas, pero en el caso yo trabajo con la parte oncológica. Entonces, es como justamente hacer que todos los recursos, empezando por los cognitivos, los emocionales, los psicológicos, estén al servicio de esa sanación,
de esa adherencia, porque está demostrado, y lo ha hecho también la psiconeuroinmunología y con ello la epigenética, como cuando el paciente se involucra de lleno y se pone al servicio de ese tratamiento, el pronóstico también cambia. ¿Por qué? Porque, Francesca, no hay nada, ni siquiera con las estadísticas que se manejan, porque el ser humano es un ser multidimensional. No tenemos certezas pronósticas, son certezas probabilísticas. Y el ser humano puede transformar un diagnóstico en determinadas fases que se da el diagnóstico, en determinadas etapas, y mientras más temprano empiece ese paciente a estar adherido a su tratamiento, involucrado y su familia apoyándole, pues el pronóstico, esa certeza probabilística va a ser mucho mejor. Por eso el médico, cuando transmita también este diagnóstico, tiene que saber cuáles son las creencias de este paciente, cuáles son los valores de este paciente, incluso hasta cuál es su sentido de vida, porque a ese sentido se va a apuntar. Claro, porque hay una alteración de la proyección de esa persona en el futuro. Así es, así es. Entonces, no podemos descuidar esa parte y por eso el tema hay que tocarlo más de una vez, porque no es una sola consulta la que tú vas a tener con el paciente, son varias, lo vas a ver en varias fases del tratamiento, cuando entre en radioterapia, cuando entre en quimioterapia, cómo se va a ver afectado por los distintos cambios que pueda tener. Eso tiene unos impactos. Y cómo se comunica en cada una de esas fases, pues es importante para ese paciente, porque a veces, Francesca, y seguro estoy que te ha tocado ese tipo de paciente, donde tú eres el único apoyo que tiene el paciente, tú como médico. Tú como médico. Entonces, esa es una responsabilidad que te adjudica el paciente, pero que hay que saberla también administrar y llevar, ¿no? Porque eso tiene unos límites, pero la responsabilidad de uno está en movilizar todos esos recursos del paciente y ponerlos al servicio de su tratamiento, ponerlos al servicio de su adherencia, porque es importante, y Platón, él decía que buenas palabras son precisas para el alma, pero porque son palabras necesarias para la curación. Imagínate tú, eso lo decía Platón hace bastantes miles de años. Muchísimo. Que palabras que acarician el alma, y por eso decía que a veces lo que tenemos que hacer es consolar, porque es lo único que tenemos, cuando sobre todo el paciente está ya en unas fases terminales, pero ayudarlo a transitar de la mejor manera posible, porque siempre se puede hacer algo por ese paciente, siempre. Sí. Importantísimo todo lo que menciona. Aquí nos comentan una palabra que va acorde con lo que tú dices. Dice, buenas noches, digerir un diagnóstico oncológico es progresivo para el paciente y la familia. Y por eso que tú dices volver a interrogar, volver a preguntar, volver a decir lo del sentido de la vida. Fíjate, quería saludar también a Marlo Jan, que está por aquí, Marlo Jan Loaiza, Norbis Guaita, y a Liz, que es la hija de una paciente mía que se llama Julita. Por aquí está Dios de Eli, saludo. Fíjate una cosa, sí, muy buena la doctora Francesca, fija el nombre de la doctora para poder seguirla por el Instagram. Siboney Pérez B, ¿no? Tu Instagram. Siboney Pérez B, sí. Fíjate una cosa, Sibo, tú mencionabas algo muy importante de la conspiración del silencio. Me ha pasado en ocasiones y me molesta. Me molesta un poco, ya que estoy leyendo excelente información, me encantan estos momentos tan difíciles por todos los factores personales y el inconsciente colectivo. ¡Epa! La actitud es de gran importancia para... por aquí Jean Carol, que ella se me está escapando de un live porque Jean Carol Loreima es una cosa que tú la pones, o sea, no hay luz y tú la pones en tu casa y se prenden los bombillos de toda la energía que tiene, o sea, ella es increíble. Los pacientes míos salían motivados, o sea, ella me dice, no, me motivó la otra paciente que usted tiene allá afuera, así es Jean Carol, pero se me ha escapado por malas conexiones con el internet. Por aquí mencionan algo que lo voy a mencionar, es que tengo tantas cosas que decir, qué raro yo, como siempre. Me recuerdo clarito, hablando, sí, exacto, hablando de que no solo el paciente resignifica su vida,
sino tú mismo me has preguntado, Francesca, tú que lidias tanto con la muerte, ¿qué es la muerte para ti y qué es la vida para ti? Porque uno también resignifica todo lo que es vida y todo lo que es muerte. Fíjate, lo de la conspiración del silencio que te iba a comentar, tengo pacientes que los familiares dentro del consultorio, o sea, de hecho me pasó este lunes y creo que la familiar no me mató con la mirada porque no pudo, pero me dijo fue, bueno, ahora la paciente está en silla de ruedas, bueno, ahora le dijo al hijo, sácala que yo voy a hablar solo con la doctora. Y yo así, yo me pelé los ojos y yo, pero ya va, o sea, ¿tú crees que tu hermana es tonta? O sea, ella va a decir como que, ¿por qué la doctora está hablando solo con...? O sea, yo he tenido pacientes, yo le he dicho, yo he tenido pacientes que se han cambiado de médico por el mero hecho tal cual te cito textualmente. No, yo cambio de médico porque es que yo vi cuando el médico le hizo una seña a mi hija. Y si él le hizo una seña a mi hija porque le quería decir algo, eso quiere decir que él me está ocultando información, yo no puedo confiar en él, no voy a ir más para allá. Entonces yo me quedé así como que, señora, o sea, usted no puede hacer eso. ¿Aló? Bueno, ¿tú qué crees? Que ella no puede salir y va a decir que están hablando. Entonces, de verdad, claro, todo el manejar que el paciente está mal, pero no, eso no se puede hacer, ocultar la información al paciente. Además, que la gran mayoría que según se está ocultando la información, los pacientes no son tontos, los pacientes no son estúpidos, o sea, además ellos leen también, ellos revisan, no, ¿tú crees que él no leyó la carpeta, no metió el diagnóstico en Google, no dice, porque yo tengo un paciente que él mismo me dice, yo sé que no estoy bien porque es que yo me veo al espejo y no me veo bien, o sea, yo sé que tengo algo que está grave porque no me siento como antes, Francesca, o sea, no me vas a engañar, o sea, los pacientes lo sienten, lo viven de primera mano. Claro, Fíjate Francesca, una cosa. porque hay algo que se llama la propiocepción y la sensopercepción. Entonces, la propiocepción se está dando cuenta de todos los cambios a nivel físico, fisiológicos internos y está sintiendo dolor, está sintiendo molestia, está sintiendo una cantidad de cosas. Entonces, y internamente se sabe, el paciente siempre tiene una idea, un indicio de algo que tiene. Y fíjate, antes te mencioné a Platón, pero te menciono ahora Hipócrates. Hipócrates, que también fue de muchos años atrás, él decía que era fundamental en la relación médico-paciente la confianza. Sin la confianza no hay nada, sin la confianza se pierde la seguridad. Y en una oportunidad te dije que si no hay confianza no hay seguridad y si no hay seguridad no va a haber adherencia al tratamiento, no lo puede haber. Sí, y que la actitud, bueno, y eso te lo he comentado, y esto se lo digo a todos los pacientes, que yo tengo una serie de pacientes que según estadísticamente deberían estar muy mal, con unas tomografías con muchísimas enfermedades, yo cuando volteo lo que veo es alguien que tiene más ganas de vivir que muchas otras personas, y digo, pero ya va, ¿qué pasa? Porque esta persona no, ya va, yo tengo pacientes que estudian, todo lo demás tienen familia, y yo me quedo, y ya va la estadística, porque depende de muchas cosas, o sea, no es solamente, no son números. Y recuerdo claramente, yo sigo una página, bueno, los pacientes también se lo digo, tú también lo sabes, que yo veo cuánto video ayuda al crecimiento mental, espiritual, desarrollo, y sigo una página del BBVA donde sale un hombre, ya porque es un hombre, que él tenía un tumor súper malo en la pierna, en el miembro inferior, y él de hecho a los 14, 15 años le dijeron que ya no había más nada que hacer y lo llevaron, que en esos países desarrollados hay una especie de casa para pacientes terminales. Entonces lo llevaron allá prácticamente porque ya no había más nada que hacer, pero llevaron, claro, en esos países también se hacen estudios farmacológicos y plantearon un nuevo medicamento que no sabía si iba a funcionar y le plantearon eso a la mamá y la mamá estuvo de acuerdo y dijo, bueno, ¿qué puedo perder? Entonces, en el protocolo de ese medicamento entraron 10 pacientes, 9 se murieron y él vivió. Y él vivió y está vivo y está curado y eso fue a los 15 años y él como que, bueno, ya yo estoy como que me va a morir, ya llevo 40 años, ya me gradué, ya tuve un hijo, no entiendo, o sea, entonces sigue con la vida. Entonces cuando el paciente me dice, pero o sea, ¿cuál es la probabilidad que tengo de vivir o morir? Yo le digo, es que no es tan sencillo así, porque sí hay un porcentaje mínimo, ajá, ¿y por qué el mío, como tú me dijiste, por qué el mío no puede estar, por qué mi paciente no puede estar en ese porcentaje que se va a curar? ¿Por qué tú no puedes ser ese 1 de 10? ¿Por qué? Entonces, todo el impacto que tiene la mente del paciente. Y aquí voy a una parte súper importante. Ajá, cáncer, sí, desgaste familiar, cáncer igual a muerte, ¿qué? Pero el paciente sigue teniendo una vida. O sea, el paciente sigue siendo una persona que tiene problemas económicos, el paciente sigue siendo una mujer que la dejaron,
el paciente sigue siendo un hombre que no sé, tiene disfunción eréctil, o sea, tiene todo un contexto de vida que lo arropa, y por eso yo le digo, no solo ir a terapia por este diagnóstico, sino porque tú también, yo tengo pacientes que están bien de su tumor, pero súper deprimidas porque el marido las dejó, o están bien por su tumor, que esto pasa muchísimo, pero súper deprimidas porque sus hijos y los nietos están fuera del país, y estamos en una pandemia y no los pueden visitar. Entonces, es todo el resto del contexto psicológico del paciente que importa, o nocivo. Claro, y ahí es donde juega un papel importante el que puedan acudir y pedir ayuda psicológica, que no es un acto de cobardía, yo siempre lo digo, que más bien es un acto de coraje y de valentía el poder pedir ayuda y reconocer en estos momentos no sé cómo hacerlo, no sé cómo lidiar con esto, me sobrepasa, me desborda y voy a pedir ayuda. Porque es verdad lo que tú estás diciendo. A veces no es ni siquiera el diagnóstico, sino todas esas circunstancias psicoambientales que rodean al paciente, lo que puede jugar en contra de un mejor pronóstico. Entonces, sí, esa multidimensionalidad que es el ser humano, y tomando en cuenta y pudiendo equilibrar algunas cosas, no es que tú le vas a remediar la vida económica al paciente, no es que le vas a remediar la vida de pareja o la vida familiar, es también abrirle nuevas perspectivas y nuevas maneras de enfocar las cosas, de encauzarlas, de afrontarlas y también de buscar solución. Porque es lo que pasa, que a veces es como que se metieran en una caja negra donde no hay nada de entrada de luz y todo es negro, y ahí es donde justamente la persona se desvitaliza, o sea, pierde toda conexión con la vida y puede entrar entonces esto de tánatos, el instinto de muerte, a jugar un papel preponderante. Aquí lo importante es, estás en esa caja negra, pero nosotros poco a poco vamos a ir abriendo un agujero para que entre algo de luz, para que veas cosas, y esa luz va a ir iluminando hasta que se abre y tú puedas decir, salgo de esta oscuridad en la que me encuentro y salgo para hacer unas cosas distintas. Tu vida no es el cáncer, tu vida no es el hijo, la situación económica, tu vida es lo que tú decides frente a esas circunstancias hacer. Y eso nos lo enseñó mi maestro Víctor Frank, el de la logoterapia, que ante las circunstancias más difíciles, las circunstancias más adversas, nosotros elegimos cómo nos queremos sentir frente a eso. Y el dolor, para que no sea sufrimiento, hay que encontrarle un sentido, porque de lo contrario va a ser un sufrimiento inútil. ¿Y para qué entonces, cuando estás en esas enfermedades, en estos diagnósticos, es también qué tengo que cambiar de mi vida? ¿Qué cosas estaba haciendo que me llevaron a esto? ¿Qué cosas? A lo mejor estaba demasiado estresado, a lo mejor era una persona completamente irascible, a lo mejor no me ocupaba de mí, a lo mejor me entregaba a los demás y no me cuidaba de mí, no hacía ejercicio, tenía una mala alimentación, en fin, cualquier cosa, no para sentirte culpable, sino es, ¿qué voy a hacer ahora distinto con lo que me queda por vivir? Sea el tiempo, nadie tiene la certeza de cuánto va a vivir, con o sin diagnóstico oncológico. Ninguno lo tiene, no lo tenemos. Entonces es cómo yo decido vivir lo que voy a vivir, lo que sea que tenga que vivir. Yo tuve una paciente oncológica, 70 años, iba a su quimioterapia y todo. Y ¿tú sabes cuál era su leitmotiv para la quimioterapia? Y me decía, doctor, es que yo quiero, y hacíamos la preparación previa a la quimioterapia con imaginación guiada que iba. Me decía, porque yo quiero ver a mis nietos que están afuera y yo sé que esto a mí no me va a matar. Mira, trabajamos, teníamos el pronóstico, una señora de 70 años, y logró irse a ver a sus nietos. Y me dice, después que los vea, no me importa, pero ahorita yo esto lo estoy haciendo y yo sé que la quimioterapia no me va a hacer daño. Y trabajamos todas esas creencias. Había unos días que era un poquito más afectada que otros cuando tenía el ciclo de quimioterapia, pero no se dejaba derrumbar, no se dejaba caer, mientras que otros se entregan. 70 años, tú dirás, bueno, que 70 años a lo mejor ya no le queda mucho por vivir. ¿Qué sabe uno? ¿Qué sabe uno? Uno no es Dios. Uno no es Dios. Pero ya va, ¿a qué edad fue presidente Donald Trump, pues? Por eso, entonces, por eso hablo de que tenemos pronósticos probabilísticos, no tenemos certezas diagnósticas,
justamente y con la epigenética y haciendo cosas para justamente todo lo que tiene que ver con la epigenética, porque está demostrado, Francesca, que el 93% de los cánceres no son hereditarios, no son congénitos, sino son productos también de esa interacción individuo, ambiente, condiciones socioeconómicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacer para cambiar y tomar conciencia incluso antes de tener un diagnóstico de esa naturaleza, que ojalá que no lo tuviéramos, pero qué estoy haciendo con mi vida hoy? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que modificar para sumar a mi vida, para sumar salud, para sumar bienestar, para sumar cosas que me permitan a esa vida darle un sentido, darle un propósito, darle una misión? Porque si la perdemos, ahí sí es verdad, que es como dice la Lama, perdemos esa esperanza, y sin esperanza, pues lo hemos perdido todo. Total, total. Wow, Sibu, eres increíble, sin modestia aparte. Gracias. Fíjate, no, y la gente aquí está, bueno, aquí coloca Liz, qué motivador escucharla. Fíjate algo, Sibu, me gustaría que, sobre todo porque sé que hay colegas conectados aquí, por aquí ve a Daniel Montesinos, que es un colega mío, y está Vianney todavía, que siempre me sigue tan bella. Yo quisiera que tú hagas como un resumen de todo lo que tú me dices en la consulta. ¿Qué debemos hacer nosotros, los médicos, para cuidarnos? ¿Cómo no apegarnos? O como lo que tú mismo siempre dices, el burnout, el desgaste por empatía. ¿Qué recomendación le das tú ahora a este lado? Mira, entre ellos poner límite también a las cosas que se hacen, o sea, tener un espacio de reservado para sí mismos, o sea, donde haya conexión también con disfrute, con alegría, con placer, con diversión, porque sí, ustedes están conectados mucho con cosas muy difíciles, con la muerte, pero también con la vida. Ojo, con la vida también están conectados y deben conectarse con su propia vida. Las horas de descanso, las horas de alimentación, las horas de todo lo que son las conductas basales, no descuidarlas, porque sabemos que eso va contra la salud también. El conectarse con cosas que les digan a ustedes, vale la pena vivir y voy a hacer todo lo posible para cuidarme. Los límites es importante. Ver pacientes es importante. Entiendo que estamos en una situación económica compleja, difícil, pero no es ver pacientes por ganar dinero, sino también es de qué manera ese paciente yo le estoy impactando su vida, pero también cómo ese paciente me impacta a mí. Y yo quiero decir algo a todos los que me están ayudando, y lo digo de todo corazón, desde adentro, que nosotros no, la forma para acercarnos al dolor del otro no puede ser como expertos, no puede ser solamente como especialistas, tenemos que acercarnos a ese dolor como aprendices, porque de esa manera es la única forma en que nosotros vamos a estar compartiendo desde nuestra propia humildad, no de nuestra propia sapiencia, sino de nuestra propia humildad, historias y acontecimientos vitales de nuestros pacientes, y nuestros pacientes a nosotros también nos cambian, también nos enseñan, también nos afectan, y son nuestros pacientes y sus circunstancias vitales, Francesca, las que nos van a hacer a nosotros y nos hacen mejores profesionales, pero también mejores personas. No olvidemos eso, no lo olvidemos. El paciente a nosotros también nos impacta porque nos deja preocupados, nos deja, hoy estoy pensando si lo hice de la mejor manera, el tratamiento que te estoy haciendo no está no está resultando como yo lo esperaba, me decayó el paciente. Entonces, eso también nos afecta. Y ahí es donde también como médicos, como especialistas, tenemos nosotros que poner nuestras fronteras, nuestros límites para cuidarnos. Yo tengo pacientes que cuando termina la consulta me dejan de verdad agotada por el tipo de problema, y ahí tengo que hacer un espacio de recuperación, porque si no, no puedo ayudar al otro. No puedo ayudar al otro. Claro, entonces, es como que si quiero seguir sirviendo al otro, apoyando al otro, tengo que cuidarme, empezar por mi autocuidado para poder cuidar al otro. Entonces, aquí es importante esto, y que también el médico
cuando esté dando, porque esta es una parte importante, cuando esté dando también los diagnósticos oncológicos, esté comunicando, se haga su propia metacognición, se haga su propia introspección y diga, lo que yo hice con este paciente, lo hice desde qué parte, desde qué espacio, desde qué emoción, desde... ayudé a entender al paciente, a comprender la información, tomé en cuenta las cosas del paciente, escuché al paciente o solamente dije lo que yo quería decir. O sea, ¿cómo lo hice? Porque el doctor también, el médico, ustedes también se enfrentan a angustias, a la ansiedad, a su depresión, a sus propios estados anímicos, a sus propias ideas, a sus propios conceptos. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Porque yo tengo pacientes médicos que son adictas a ciertas drogas justamente porque no saben cómo lidiar con eso. Y no por ser doctores tienen una patente de corso, vamos a estar claros. Entonces también tengo doctores que son pacientes que están lidiando contra adicciones de otra índole, bien sea de tabaco, de ansiolíticos, porque, o sea, para lidiar con todo eso, porque ustedes también son seres humanos, no se olviden de eso tampoco. O sea, entonces el consejo es, no se olviden que ustedes también son seres humanos antes que profesionales. Y que si bien estamos al servicio de otro y que son profesiones de ayuda, que es curar, es sanar, pero también vamos a hacerlo desde nuestro propio espacio, cuidando nuestro propio espacio, para poder también llevar esa luz de bienestar, esa luz de cuidado a nuestros pacientes, Francesca. Eso es lo que les puedo decir desde este lado. No, para no, Sibo. Increíble, increíble, increíble. Para mí fue un placer. Es un placer escucharte. En la próxima consulta no voy a hablar, vas a hablar tú, vas a seguir con todo lo que hablo. Mira, por aquí me coloca a mi Derly, ay, bueno, Unidos contra el Cáncer Venezuela, pero sé que detrás de eso, Unidos contra el Cáncer Venezuela, que es una organización súper linda que ayuda a pacientes, está qué agradable escucharle y aprender de ustedes. A todos nos enseña de cierta manera. Claro que sí, hasta yo misma estoy aquí recapitulando todo lo que me dice Sibo, porque definitivamente uno ve reflejado muchas cosas en los pacientes y no solamente de uno, de todo. Entonces, de verdad que bueno, ya llevamos una hora aquí hablando. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Estos espacios, como siempre le digo al paciente, entiendo los recursos, entiendo que tal vez no puedan cancelar siempre una consulta. Sin embargo, aquí tengo varios live en mi Instagram TV con Siboney. Tengo live con otros psicólogos también, tengo live con nutricionistas, tengo live para que más o menos se puedan aclarar ciertas dudas de los pacientes, porque sé que un paciente que va con menores niveles de angustia y de ansiedad tolera mejor todo. Un paciente con la palabra del siglo XXI, empoderado. Y pueden seguir a Siboney Pérez B en su cuenta, ¿no? Ella no solamente tiene cuenta, tiene página, tiene radio, tiene de todo. Ella es todo un canal. Entonces, ella publica muchísimas cosas que los pueden ayudar, aunque sea tips, aunque sea herramientas, aunque sea una manito que sientas así en la noche que te está diciendo así o que te seca la lágrima para ayudarte. Gracias a todos los que siempre los domingos se conectan, de verdad. Por aquí, buenas noches, doctora. No hay no solamente la autoevaluación constante, eso me lo coloca Vianet. Buenas noches, muy gratificante saber que ustedes aprenden a nosotros y nosotros a ustedes. Esto me lo comenta una paciente, Taimaba. Y al Instagram de la doctora Siboney Pérez B, ya lo voy a copiar, es así, tantos pacientes, distintas experiencias, total, excelente live, excelente programa, gracias a las dos, excelente, cónchale, magnífico, mira, buenísimo, no había, estaban callados, porque yo he hecho puse, ponga pregunta, pero todos estaban así escuchando, embelesados, ¿ves? ¿Ven la psicóloga que yo me gasto? Ya ustedes entienden, porque yo les digo que yo voy a terapia toda la semana, imagínate, por favor, o sea, sin modestia aparte. Voy a anotar el Instagram y bueno, no sé si quieras decir algo más, Siboney. No, a la orden es importante esto, no solamente desde el punto de vista médico, sí, nosotros aprendemos muchísimo de los pacientes, yo creo que son la mejor manera de aprender, porque además que nos llevan siempre a estudiar más y a conocer más, o sea, nos llevan a exigirnos a nosotros mismos para ofrecer más, así que sí, aprendemos muchísimo de ustedes. Lo que hacemos, lo hacemos por nuestros pacientes,
para llevarles lo mejor, las mejores herramientas, las mejores técnicas, la mejor palabra, la mejor forma de atenderlos. Entonces sí, son importantes no por la parte económica, son importantes porque ustedes son la razón de ser de nuestras carreras, de nuestras profesiones. Entonces, estamos allí para ustedes, Francesca en su cuenta, yo en la mía. Ir al psicólogo no es de locos, hay que romper también estereotipos, estigmas. Ir al psicólogo es como si fuera el odontólogo, como si fuera el cardiólogo, como si fuera a otro médico, como si llamara a un plomero, como si llamara a alguien. Es a un electricista. Usted va al psicólogo a atender su salud y estado anímico, emocional y mental. Así que los espero. Claro que Gracias, sí, claro que Francesca. sí. No, no, tú sabes que ya tú en noviembre otra vez invitada, como siempre. No me acuerdo ahorita el tema, quedé enganchada aquí con tantas cosas bonitas que dijiste y tantas herramientas y estrategias que brindaste, pero sí, en noviembre nos volvemos a ver. Bueno, nos vemos esta semana, pero nos volvemos a ver por el live en noviembre. Con Bueno, que gusto. pasen todas una excelente noche. Porque excelente información de más parte, ¿verdad? Que tenemos los mejores médicos en nuestro país. ¡Epa! Me encanta, gracias. Bueno, que pasen buenas noches. Chao, que estén bien. Chao, Sibo. Gracias, Chao, Francesca. gracias. A ti, muchas gracias. Cuídense todos. Cuídense. Chao. Chao.